Anem a parlar amb un empresari en solera, un empresari d'aquells de tota la vida, un hombre que se ha hecho a sí mismo, que se hizo cargo de una empresa en el momento en el que su jefe decidió dejarla y él apostó por ella, tiró hacia adelante y es un empresario que lo tenemos aquí en el Vallès Occidental, concretamente a Barberà del Vallès. Es Carlos Rodríguez, de Pinter. Carlos, gracias por estar con nosotros. Estás aquí porque, bueno, tú eres uno de los empresarios consolidados en el anillo de Barcelona y Cinturón, muy relacionado con la patronal Pimec, haces una gran labor a través de ella, un hombre que siempre ha apoyado a la pequeña empresa y un hombre que se ha preocupado simplemente por los demás, ¿no? De hecho, tus mensajes básicamente siempre son de ayuda y de apoyo, ¿no? Sé que también vosotros, a pesar de ser una gran empresa Pinter, está atravesando un momento delicado, como todo el tejido empresarial español y casi mundial. Y me gustaría saber, desde la perspectiva del director de empresa, desde la perspectiva del empresario, que llevas muchos años en esto, ¿no? Más de 40, ¿no? Ya. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la salida? ¿Qué puede hacer ese pequeño empresario que tiene un local a punto de cerrar, ese señor del bar que le acaban de cerrar el bar y no puede ingresar y tiene algún empleado? ¿Cuál es la salida a todo esto, Carlos? A ver, primero, gracias por haberme invitado. No, a ti por venir, que sé que es muy difícil traerte. Y yo relativamente te puedo decir que la situación es bastante alarmante debido a la situación que tenemos. Es el COVID, y el COVID pues está haciendo mucho daño a las empresas. Tenemos este COVID, digamos, yo creo, pues, un poco de culpabilidad es a un 50% la gestión del gobierno y a un 50% también la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque ya se ven los movimientos que hay entre ambas partes. ¿Esto qué está perjudicando? Está perjudicando a la economía. Esta economía, digamos, si no hay economía, si no hay salud, no hay economía. Y si no hay economía, no hay salud. Son dos parámetros que se unen uno al otro. Y evidentemente, cuando tú cierras un negocio y por causas de fuerza mayor, pues los ingresos y, digamos, y los impuestos y los gastos que hay que pagar, pues son lamentables y no podemos llegar, no se puede llegar a tener una estructura que va a acarrear pues muchos cierres de empresas, de negocios pequeños y las empresas medianas, y esto nosotros llevamos, por decir algo, gracias a nuestros clientes, los cuales son muy fieles y tal, y van aportando el material, pero han bajado de facturación un 40% en líneas generales, no hay ninguno que suba. Entonces, ¿no tienes ningún cliente que haya incrementado su facturación? Tocamos todos los... Como mucho se mantiene alguno, pero sí, poco más. Se mantienen por un 20%, pero el resto, nosotros tenemos 500 clientes, de los cuales la facturación ha bajado un 40%. Recordemos que Pinter es una empresa dentro del ámbito del sector de la pintura, lo pintan todo, menos coches, como él dice. Motos también las pintan. Es decir, vosotros pintáis todo, desde este bolígrafo que tengo aquí, cualquier cosa que se os ocurra que es susceptible de llevar pintura. Digamos, estamos en una instalación, tenemos instalaciones muy bien preparadas, automáticas y está todo automatizado, actualizadas. En Barberà del Vallès. En Barberà del Vallès, efectivamente. Y esto nos da pues unas garantías de que al estar en todos los sectores del mercado, cuando uno sube, el otro baja, nos mantenemos... Carlos, ¿tú te has visto la necesidad? Más de 1.000 clientes y 500 que facturamos... ¿Te has visto la necesidad de tener que reducir plantilla, de tener que tomar alguna medida drástica? Mira, Alfredo, yo relativamente creo que las empresas tienen que vivir ellas mismas. Yo ni ERTES, ni ERES, ni cosas de estas. ¿Por qué? Porque creo que tienes que reaccionar de una forma... Eres un valiente, ¿eh? No, es que hay que serlo. En esta vida el que pasa el charco o el que pasa el salto es el que lo hace, ¿no? Y esto conlleva a tener fortaleza para hacerlo. El tema de ICOs estuvo muy bien, de ayudar a las empresas, pero yo no confío en el tema de ICOs. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se recibe un dinero, pues el que hace es tapar agujeros. Sí. Y entonces, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Te baja la producción, te baja todo. Cuando lleguemos al junio del año que viene, que este año se pagan solo intereses, el año que viene habrá que pagar capital, ¿qué pasará? Muchas empresas no podrán atenderlo porque no han facturado. Y la empresa vive porque factura, si no, claro, queda muerta. Es decir, que no hay más. Aquí no hay, si no hay ingresos, no hay manera. Exactamente, aquí entra tanto. Entonces, yo digo muchas veces al Estado
y desde la PYME también lo estamos diciendo, que relativamente no necesitamos ayudas. Las ayudas no. Yo no digo que yo las ayudas no las quiero en la empresa. Lo que no quiero es que me aprisionen, que pero, por ejemplo, Carlos, me perjudiquen, porque mira... Ya no me refiero a ayudas económicas, pero, por ejemplo, ayudas a la hora de decir, pues, oye, durante esta temporada no se van a pagar un tipo de impuestos o un tipo de seguro social. Esa forma de ayuda sí que eres partidario, me imagino. Esa ayuda es, sí, evidentemente, pero claro, si una ayuda de un crédito, eso no es una ayuda, eso es... Claro, no es facilitar la labor, facilitar el trabajo al empresario, no que si ahora tienes que repagar las aceras, ahora que si tienes que esto, que si vamos a hacer obras te tenemos que parar la producción, la entrada y salida de camiones. Hay un montón de factores que van en contra de la producción, que sí que hay que arreglar las cosas, pero hay que, digamos, matizarlas y llevarlas a un buen puerto. Pero lo que no se puede hacer, pues mira, mañana te subo el IVA, mañana te subo el IRPF. Mañana te subo, no sé, el tema medioambiental. No, simplemente te dejo una demora que pagas de aquí a 3 meses y de aquí a 3 meses te cierro el bar otra vez y estamos en las mismas. No sirve para nada porque luego tienes que devolverlo. Quiero decir, es que, digamos, hoy lo que necesitamos es puestos de trabajo y empresas. Y no se pueden cerrar empresas. Si las empresas se cierran, no hay consumo de nadie. Quiero decir, el ERTE, un trabajador con un ERTE no vive. Quiero decir, es una ayuda de miseria. Eso de dar dinero al Estado para que tú, como al parado, como al otro, no. Ha de crear puestos de trabajo. El Estado va a facilitar al empresario, ha de facilitar inversiones, que vengan empresas a invertir en España. Están haciendo toda la política contraria a la creación de puestos de trabajo, porque lógicamente tú con qué ánimo contratas a nadie. No, es que no tienes ánimo porque no tienes ninguna seguridad, y ese es el problema. Yo digo como si fuera una ONG, cada día me llaman personas, oye, ponete a mi sobrino, a mi nieto, a mi hermano, al otro, continuamente, llamadas de gente conocida que buscan para esto. Pero claro, nosotros hemos tenido que reducir, también hemos reducido, teníamos personal de TT y eso nos ha podido liberar de tener que dar indemnizaciones y pagar. Si tú tienes que dar unas indemnizaciones, esas ayudas que te tenía que dar el Estado, cuando las cosas van bien, que pague el empresario, pero cuando las cosas van mal, hay que ayudar al empresario. Hay que sacarlo adelante. ¿Tienes la sensación, Carlos, desde la perspectiva de empresario, que el gobierno lo ha hecho muy mal? ¿Tienes esa sensación? ¿O tienes la sensación de que el gobierno ha hecho lo que ha podido hacer y no puede hacer más? Yo digo que el gobierno empezó, digamos, ha sido un poco equívoco, ¿no? En el inicio, cuando vino el COVID, no quiso saber lo que era realmente, aquello que nos pasa a todos. No, bueno, mira, ahora no llueve, y de repente, oye, que va a llover, no, ya lloverá, y de entonces llega la tormenta y entonces corremos todos. Pues aquí ha pasado igual. Yo creo que el gobierno se quedó, como se dice vulgarmente, dormido en la cama o en las pajas, y cuando se ha querido dar cuenta se ha encontrado pues con un pastel muy grande. Que en principio lo quisieron solucionar, sí, con la alarma y todo esto, pero luego eso perjudicó el mes de marzo y el mes de abril a las empresas que no facturamos nada, y tuvimos que pagar los salarios, porque ahí hicieron una mala gestión. Yo dije, en el mes de marzo, lo propuse aquí a la Generalitat y a varios departamentos, vacaciones, marzo y abril vacaciones, porque en agosto y julio trabajaremos. Si hubiéramos ido todos de vacaciones, no hubiera pasado la mitad de lo que pasó. Y luego se hubiera recuperado en sábados, en domingos. Quiero decir, una estructura que podía haber sido. Claro, quizá de vacaciones el sector turístico hubiera sido un problema, ¿no? No, de vacaciones no, porque el turismo vendría, ¿no? A ver, si no hubiera habido la pandemia. Pero si nosotros estamos de vacaciones en el mes de abril, consumimos. Pues nos hubiéramos ido de vacaciones y hubiéramos evitado o aunque hubiéramos estado confinados, pero a cambio de vacaciones. Y estar de confinado. Esto lo único que conseguiríamos es que en agosto, por ejemplo, la gente trabajase, julio y agosto, que son los meses habituales, ¿no? O hubiéramos estado confinados y luego en agosto haber trabajado, ya haríamos vacaciones. No pasa nada, pero entonces ayudas a la empresa y la productividad y todo sale. No sé, por eso están los economistas y están personas mejor preparadas que yo, pero yo creo que ahí hubo un pequeño error. Un economista son números y tú eres un empresario que lo vives día a día encima de la mesa. Evidentemente, tienes que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y si quieres ser así, si no, no funciona, porque, a ver, el trabajo es digno, y el trabajo es ayuda, y el trabajo es lo mejor que puede tener una persona. Y para ello tienes que tener una salud. Si no tienes salud, no, el trabajo no sirve para nada. Por esto yo digo muchas veces, la salud, cuando no se tiene, se quiere.
Cuando, ay, Dios mío, he perdido la salud. Y el trabajo le pasa lo mismo. Mientras que estás trabajando, va, no sé qué, luego el trabajo lo necesitas continuamente. Es obligatorio para todo. Porque sirve para todo, para vivir, para todo. Es decir, es una economía familiar, una familia de entorno para la cultura, para el deporte, para todo. Pero el trabajo aporta todo esto. Y esto es lo que realmente hoy día se está viendo en España y es muy peligroso lo que se está pasando. Porque si tenemos que depender de que un gobierno te dé 500 euros, una limosna, vamos al fracaso. Bueno, vamos al fracaso porque esto no puede ser. Si tenemos que depender de eso, en el hipotético caso de que lo recibas, porque aquella famosa propuesta de Pablo Iglesias de la ayuda vital, no la ha cobrado prácticamente nadie, un porcentaje mínimo de personas al final, porque son tantos los requisitos que exigen que se les infla la boca a decir que hemos hecho para que nadie pase hambre, pero luego la realidad es que la gente que lo ha necesitado no lo ha recibido tampoco. Bueno, esto es lo que decimos, el Banco de Alimentos y Cáritas y todo esto pues están tapando muchas bocas y encima los comedores que se aportaban... Que se lo digan a Sor Lucía Caram, ¿no? Que estuvo aquí hace unos días en este plató conmigo. Están haciendo una labor de comedor social increíble, ¿no? Y dan de comer a muchísima gente en Manresa, ¿no? Nosotros aquí en la iglesia de Nuestra Señora de María de Montserrat hay el comedor de San Oleguer y ahí iban 150 personas. Entonces hubo la problemática de que no podían venir por el COVID y lo que se ha hecho es tupper y se están repartiendo los tuppers de comida. Entonces, claro... Así encima es esto, o sea, no tengo para comer y encima no me pueden dar para comer porque no me puedo reunir. O sea, es que al final es todo como una tontería, una locura, un birloque, decir, bueno, no sabemos por dónde ir, no... Yo creo que van dando palos de ciego, les ha pillado por sorpresa. Bueno, nadie ha nacido con un manual de cómo afrontar la COVID, eso está claro. Bueno, el gobierno sí que fue listo. El gobierno del Pedro Sánchez, cuando vio de que las autonomías decían que querían la autonomía y que querían hacer algo, se quitó el muerto del gobierno, que es el que tiene que solucionar los problemas. Siempre la persona de arriba, no las secundarias. En mi empresa, el gerente es el que funciona. Y el que tiene que dar las órdenes, los jefes de equipo y encargados están en conjunto con ellos. ¿Y aquí qué ha pasado? El jefe se ha retirado, el gerente de la empresa se ha retirado y ha dicho, señores, ahí os dejo. Y ahora esto nos aclaran, la autonomía, porque unos dicen una cosa, los otros dicen otra, y por aquí nos vamos mal. Es un auténtico desastre. Para él ha sido bueno, porque mira, otro, sacar la faena, sacar la producción, sacar el trabajo que a nosotros nos va bien. Voy a decir un número de teléfono, que es el 937184511, 937184511. Por si alguien quiere contactar con Pinter, si alguien tiene pues incluso la inquietud de poder compartir algún tipo de idea con Carlos, y sobre todo si tenéis algo que pintar, no me refiero a título personal, sino cualquier empresa que necesite pintar sus productos, pues Pinter es una empresa que, bueno, que pinta lo que haga falta. Pintamos todo, tanto en pintura en polvo como en pintura en líquida y todo al horno. Y, en fin, y yo quiero dar las gracias a esos fieles clientes que llevan más de 30 años con nosotros. Hombre, esos no te van a dejar, Carlos. Esos para dejarte tienen que cerrar. No, tampoco quiero que decías. Por eso te digo, esos no te van a dejar porque conociéndote a ti como persona es imposible dejarte. A ver, es decir, yo te conozco hace muchísimos años y es imposible que alguien a ti te deje de lado, no me lo creo. Bueno, porque mira, yo creo que el cliente es parte de tu empresa. Y que mientras digamos, que el cliente es la parte fundamental. Sin clientes puedes tener un gran equipo, pero si no hay clientes... Tu empresa que está haciendo un trabajo es parte de la empresa de él. Entonces lo que tienes que hacer es apoyarlo en la empresa suya. Claro. La tiene fuera, pero estamos a su nivel y a sus exigencias. Y eso nos conlleva a tener la gallardía y la franqueza de tener no clientes, amigos. Pues como dice Pinter, con la mascarilla que me ha regalado Carlos, pues sí. Pinter con todos. Hoy nosotros nos despedimos aquí a Dunen la veu. Així que fins la propera setmana, que vindrem amb més coses, com sempre. Molt bé, gràcies.